Hola, mi nombre es Estefanía Vargas Moreno, soy alumna de la Unidad de Aprendizaje Clínica Quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Ramos y el tema a tratar el día de hoy será el de obstrucción intestinal. Estos son los puntos que se mencionarán a lo largo de la presentación, empezando por la definición, epidemiología, clasificación, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, complicaciones, diagnóstico, tratamiento y prevención. Comenzamos con qué es la obstrucción intestinal. Pues la obstrucción intestinal es una condición patológica marcada por la interrupción parcial o completa del tránsito del contenido luminal a través del tracto gastrointestinal. Y en particular, la obstrucción intestinal se ha identificado como un factor importante de mortalidad entre los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas urgentes. Sobre su epidemiología, tenemos que es una causa importante de mortalidad. Además, esta es una entidad frecuente que origina un número considerable de hospitalizaciones, ya que representa hasta el 12 a 16% de las admisiones quirúrgicas y un 20% de los procedimientos quirúrgicos de urgencia. También esta afección puede producirse tanto en lo que es el intestino delgado como en el grueso, siendo las obstrucciones del intestino delgado más frecuentes que las del grueso. La clasificación de la obstrucción intestinal se puede clasificar de diferentes maneras. Una de estas es por el segmento intestinal que afecta, en la que se puede clasificar en intestino delgado o intestino grueso. Cuando se dice que afecta el intestino delgado, hablamos sobre el duodeno, yeyuno e ilion. Y cuando afecta el grueso, hablamos sobre el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y el ano. También se puede clasificar con base a la altura de la obstrucción, en intestino delgado alto, intestino delgado bajo y en obstrucción baja. De, de intestino delgado alto afecta lo que es el duodeno y yeyuno. En intestino delgado bajo afecta el yeyuno terminal e ilion, y una obstrucción baja es cuando afecta el colon y el ano. También se puede clasificar en base a los puntos de obstrucción en simple, cuando el intestino está ocluido en un solo punto, y en asa cerrada, cuando ambas porciones del intestino, tanto como aferente y eferente, están ocluidas por una banda constrictiva. También otras maneras es por el grado de oclusión. En parcial, cuando hay paso de poco gas y de contenido intestinal, y en completa, en esta ya no hay paso ni de gas ni de contenido intestinal. Y también por su mecanismo, ya sea en mecánica intrínseca, cuando la obstrucción se origina dentro de lo que es la luz intestinal, como por hematomas, por invaginación o por tumores. También en mecánica extrínseca, que esta es por tracción o compresión por fuera de la pared intestinal, que puede ser por adherencias o por hernias, y también en funcional. Esta sucede cuando hay una parálisis intestinal por una pérdida de la actividad motora, como en el caso del ilio postoperatorio, también puede ser ocasionado por medicamentos. Y también se puede clasificar en base al tiempo de evolución, en aguda o crónica. La aguda suele tener un inicio abrupto sin un antecedente previo, mientras la crónica es cuando hay episodios múltiples, esto en un periodo variable. Pues la obstrucción intestinal es provocada por varias alteraciones y estas difieren de forma importante con la edad del paciente. En el caso de los neonatos, las causas principales son las anomalías congénitas, como la atresia, el vólvulo o el ano imperforado. Mientras que en los niños de forma frecuente se presentan lo que son hernias estranguladas o intususpensión. Mientras que en los adultos jóvenes las adherencias y las hernias inguinales ocupan el primer lugar. Y en las personas de la tercera edad, las adherencias, las hernias, el cáncer de colon, la diverticulitis y el vólvulo de sigmoide son las causas más frecuentes.
Como causa más común de obstrucción en el intestino delgado, esto hablando de causas mecánicas, figuran lo que son las adherencias posoperatorias. Estas se dan después de una intervención quirúrgica, pues aquí el tejido cicatricial que se forma durante el proceso de cicatrización puede formar lo que son bandas fibrosas que hacen que los órganos se adhieran a la zona quirúrgica o a otros órganos, provocando un enroscamiento del lumen intestinal o una contracción de la misma en ciertos puntos. Otras causas de obstrucción del intestino delgado son las hernias, y estas pueden producirse cuando una porción del intestino protruye de la cavidad abdominal y queda como atrapada o apretada en el punto por el que protruye. Por otro lado, las causas mecánicas de las obstrucciones del intestino grueso suelen deberse a lo que es un vólvulo, que este es producido cuando un asa del intestino delgado se retuerce sobre sí misma desviando el lumen. Y a veces el vólvulo se desarrolla alrededor de lo que es una masa, como en el caso del cáncer colorectal. Y algunas causas mecánicas, tanto de la obstrucción del intestino delgado como del grueso, son la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede provocar estenosis y adherencias, también la ingestión de algún cuerpo extraño, que puede quedar alojado en el tracto gastrointestinal provocando esta obstrucción, y también la invaginación, que esta aparece cuando una parte del intestino se pliega en el lumen de una sección adyacente del intestino. Ahora, en cuanto a la obstrucción funcional, las causas incluyen cualquier elemento o situación que disminuya lo que es la contractibilidad del músculo liso. Y el más común es el ilio postoperatorio, que es una parálisis transitoria de los músculos lisos de la pared intestinal. Este suele estar causado por un traumatismo durante la cirugía. También otras causas son la infección o la inflamación, como en el caso de apendicitis o peritonitis. También ciertas anomalías electrolíticas, como la hipopotasemia, con valores bajos de potasio, o la hipercalcemia, que es un valor alto de calcio. Y también puede ser ocasionado por diversos medicamentos, como los opioides. En cuanto a la fisiopatología, se tiene que cuando hay una obstrucción intestinal, esto va a provocar lo que es una acumulación de líquidos y gas intraluminal. Esto va a provocar una distensión con un aumento de la presión intraluminal, lo que va a producir una menor perfusión tisular, la cual si no se trata a tiempo puede provocar lo que es una isquemia intestinal, necrosis, gangrena y hasta perforación con peritonitis secundaria. También, al haber una obstrucción intestinal, pues sabemos que hay algún trastorno en la motilidad intestinal. Esto puede o propicia el sobrecrecimiento bacteriano en el asa proximal al sitio de oclusión, lo cual va a favorecer una translocación bacteriana a nódulos linfáticos e incluso a otros órganos, y a su vez la necrosis de la pared condiciona alteraciones en la permeabilidad de la mucosa, lo cual va a permitir que las bacterias y sus productos entren a la circulación sanguínea, a la cavidad peritoneal o a ambas, generando una sepsis secundaria. También el paciente puede presentar lo que son náuseas y vómito. Esto va a hacer que se aumente la pérdida de líquidos y electrolitos, especialmente de cloro y potasio, lo cual va a generar un desequilibrio ácido-base. También el aumento de la presión y distensión va a generar una mayor secreción y va a disminuir la absorción del líquido intestinal. También va a haber un edema de pared y una pérdida de líquido libre a la cavidad, lo cual va a propiciar el desequilibrio hídrico y electrolítico, generando así un desequilibrio ácido-base. Y también si la sepsis o peritonitis no es tratada a tiempo, esto puede llevar al paciente a un estado de choque o de insuficiencia orgánica que puede llegar hasta la muerte. Y en general, los síntomas de la obstrucción intestinal incluyen lo que son cólicos, dolor abdominal, estreñimiento, distensión del abdomen y vómitos. Los episodios de vómito se correlacionan con el área de obstrucción, pues en el caso de una obstrucción proximal, el contenido gástrico que se expulsa al inicio suele ser biliar y abundante.
mientras que el vómito secundario a obstrucción distal es tardío y de características fecaloides, esto por causa de la éstasis. Y como complicaciones en la fisiopatología, pues ya expliqué algunas, o ya las mencioné, las cuales son perforación intestinal, peritonitis, sepsis, choque, insuficiencia orgánica y hasta la muerte si no se trata a tiempo. En los pacientes con obstrucción intestinal, es importante llevar a cabo lo que es un interrogatorio amplio. Esto se debe hacer hincapié en lo que son las intervenciones quirúrgicas abdominales previas, esto principalmente por la posibilidad de que el paciente llegue a tener algún tipo de adherencias. También se debe preguntar sobre el aumento de volumen en la región inguinal y también en la abdominal. Y también si ha tenido cambios en los hábitos intestinales o síntomas gastrointestinales, como los mencionados previamente. Y el diagnóstico de la obstrucción intestinal, pues comienza con lo que es el interrogatorio y también con la auscultación de los ruidos intestinales, pues esto ya sabemos que se hace con un estetoscopio. Los ruidos agudos y tintineantes suelen indicar una obstrucción mecánica, mientras que la ausencia de sonidos intestinales normales nos puede indicar lo que es una obstrucción funcional. Y el diagnóstico de oclusión se puede apoyar en ciertos estudios de laboratorio, pero es importante tener en cuenta que, no porque tenga lo mencionado significa que ya es oclusión, son de apoyo. Y entre estos se encuentra lo que es la realización de una biometría hemática o BH para identificar la presencia de leucocitosis, ya que esta es una medida que sugiere, aunque no es confirmatoria, de oclusión. Y si esto nos da un valor o una cifra mayor de 10.000 milímetros de leucocitos, puede orientarnos a este diagnóstico. Por otro lado, la PCR con valores mayores a 75 miligramos por litro alertan al médico para efectuar una búsqueda exhaustiva de complicaciones, como lo que son la isquemia o una perforación. Pero también se debe tener en cuenta que tanto la sensibilidad como la especificidad son bajas. También la elevación de las concentraciones de la deshidrogenasa láctica y la amilasa sérica es una señal de predicción poco confiable de complicaciones secundarias a la obstrucción, pero se puede tener en cuenta. Y también se puede hacer una gasometría, ya que la presencia de acidosis metabólica es un indicador de sufrimiento de asa con una sensibilidad de hasta 75%. Y también se puede evaluar lo que es el nitrógeno ureico, ya que los cambios en el volumen circulante efectivo al inicio van a producir lo que es una contracción del líquido extracelular con una liberación de la hormona antidiurética, reabsorción renal de sodio y una elevación del nitrógeno ureico, y es por eso que podemos evaluarlo. Y también al principio los electrolitos no se alteran, pero conforme la obstrucción progresa se presenta lo que es hiponatremia e hipocalcemia, así como acidosis metabólica. También por esto es que podemos evaluar los electrolitos. Aquí los datos radiográficos son de suma importancia para el diagnóstico de esa entidad y resultan útiles para determinar si la oclusión es alta o baja, es decir, si implica el intestino delgado o al colon. Estas radiografías se deben hacer en posición de pie y en decúbito, y se debe hacer énfasis en que deben abarcar la zona del diafragma y la pelvis, esto con el fin de observar el aire libre subdiafragmático, niveles hidroaéreos y la presencia de gas distal en el ámpula rectal. Las asas intestinales dilatadas con múltiples niveles de aire líquido en la radiografía nos pueden señalar o indicar una posible obstrucción intestinal mecánica. Por otro lado, la distensión generalizada y uniforme del intestino grueso y delgado normalmente indica lo que es una obstrucción intestinal funcional. Y el aire libre bajo el diafragma significa que existe una perforación, por lo cual se necesita una intervención quirúrgica de emergencia. Además, la presencia de dos o más niveles hidroaéreos
y dilatación intestinal mayor a 3 centímetros es diagnóstica de oclusión intestinal, esto con una sensibilidad del 70%. Y aquí agregué lo que son unas imágenes de radiografías. La imagen A es una placa simple de abdomen en decúbito, en la cual se observa lo que es la distensión de asas con gas localizadas en la porción central en disposición escalonada, y las válvulas conniventes forman líneas que dan la apariencia de un corte transversal del intestino. Mientras que la otra imagen igual es una radiografía simple de abdomen, en la que se observa la distensión de asas del intestino delgado sin aire en el colon. Otro estudio de imagen que se puede hacer es el ultrasonido abdominal. Y este es útil en personas que tienen contraindicaciones para lo que es la TAC, como lo son los alérgicos al contraste o las mujeres embarazadas. Y también es útil para detectar lo que son las áreas hidroaéreas y la dilatación proximal de las asas intestinales. Y también este método nos permite valorar lo que es la presencia de peristalsis. Esta técnica pone de manifiesto lo que son datos de isquemia, como lo son el engrosamiento de la pared intestinal, la ausencia de peristaltismo o líquido intraperitoneal. En algunos casos, incluso con el ultrasonido, se puede llegar a ser visible la lesión causal, en particular cuando se trata de obstrucciones intraluminales, como el hilio biliar o besoar. Y por otro lado, la tomografía axial por computadora o TAC. Este es el estudio de elección para la evaluación de pacientes con sospecha de oclusión intestinal, por lo que es necesario conocer los signos radiológicos principales que nos pueden llegar a permitir identificar las diferentes causas patológicas. Y el diagnóstico de oclusión intestinal se establece cuando se observan asas con una distensión mayor de 25 milímetros, con asas distales colapsadas y cuando el sitio de la obstrucción corresponde a la zona de transición entre ellas. Es importante saber que el patrón topográfico clásico suele encontrarse modificado, ya que se pueden observar asas de yeyuno hacia la cavidad pélvica y asas de ilion elevándose hacia el cuadrante superior derecho del abdomen. En la obstrucción simple, la zona de transición se observa con aspecto de pico de pájaro en el asa afectado, como podemos ver en la primera imagen. Mientras que en el caso de obstrucción complicada, se encuentra una distribución radial de las asas distendidas que pueden formar una C o una U con los vasos mesentéricos en convergencia hacia el sitio de torsión. Y esto se conoce como el signo de la espiral, que es la que se puede observar en lo que es la imagen del medio. Y en la última imagen, que es el signo de remolino, pues en este se observa una masa de tejido blando en aspecto de remolino, como lo dice su nombre, con una atenuación de la grasa mesentérica. Y para el tratamiento, pues los principios fundamentales en el tratamiento de los pacientes con oclusión intestinal es la corrección hemodinámica e hidroelectrolítica, también la descompresión del tracto gastrointestinal y la intervención quirúrgica oportuna, pues esto en caso de que sea necesario, ya que no en todos los casos se necesita. Y también los pacientes con sospecha de estrangulamiento requieren lo que es una laparotomía de urgencia. En cambio, a la mayor parte de los pacientes con oclusión simple se les puede tratar de forma conservadora inicialmente. Este tratamiento conservador incluye lo que es el uso de sonda nasogástrica, así como de agentes nutritivos hiperosmolares hasta por 2 semanas. La descompresión del tracto gastrointestinal. Este tiene como finalidad disminuir la distensión abdominal, descomprimiendo el estómago y la porción más proximal del intestino. Y para esto se puede usar la sonda nasogástrica con el fin de extraer el exceso de gas y líquido de la luz intestinal.
así como descomprimir la cámara gástrica. También se encuentra lo que es la sonda nasointestinal larga trilumen, y esta ha mostrado ser más eficaz para el tratamiento conservador, pero se debe tomar en cuenta que para su colocación se necesita o se tiene que hacer por vía endoscópica. Y el gastrografín, pues este es un agente hiperosmolar que va a promover el flujo de líquido hacia el lumen intestinal y también incrementa el gradiente de presión a través del sitio de la obstrucción. Y pues aquí el contenido intestinal se va a ablandar en presencia de esta agente, lo cual va a favorecer el paso de ese contenido a través de una luz angosta. Y pues se comprobó que este disminuye el edema de la pared y mejora la motilidad intestinal. Pero dado que una complicación grave de su administración es la neumonía por aspiración, es importante no administrarlo en pacientes con el estómago lleno o en aquellos que presentan mucho vómito. Y siempre se debe colocar lo que es una sonda nasogástrica antes de la realización del estudio. Para el tratamiento farmacológico, pues sus objetivos son la reducción de los síntomas molestos, evitar la necesidad de hidratación parenteral y retirar la aspiración nasogástrica. Y pues este incluye lo que son los fármacos antiespasmódicos, antisecretores y antieméticos para la oclusión intestinal maligna sintomática. Y el uso de antibióticos, pues este se debe hacer en el momento en que se decide la intervención quirúrgica, y el tipo de antibióticos que se debe usar debe tener eficacia contra bacilos gram negativos y anaerobios como los bacteroides. Y un esquema aceptable en los casos de oclusión simple es el uso de una cefalosporina de segunda generación y clindamicina o metronidazol para proteger contra anaerobios. Y si los síntomas no mejoran o aparecen complicaciones como la perforación, podría ser necesaria la cirugía. Y como tratamiento quirúrgico si la obstrucción es completa, el estándar de oro es la intervención quirúrgica. Y es importante discernir cuando el paciente debe ser llevado a tratamiento quirúrgico, ya que un retraso en el tratamiento mayor a 24 horas se ha asociado con un aumento del 29% de resección intestinal. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que una intervención quirúrgica conlleva riesgos perioperatorios mayores, una mayor morbilidad y la posibilidad de nuevas adherencias. Y el tratamiento quirúrgico pues depende de la causa de la oclusión. Si es por adherencias, pues estas deben liberarse. Si son hernias, deben reducirse, y si son defectos, pues deben repararse. Y el abordaje laparoscópico ha demostrado una gran eficacia, y se han propuesto algunos criterios para identificar a los sujetos que se pueden beneficiar de esta práctica, entre los que se encuentran los que presentan una distensión abdominal moderada, una obstrucción proximal, distensión intestinal con diámetro de asa menor a 5 centímetros y obstrucción secundaria a una sola banda de adherencia. Y en general se establece que la vía laparoscópica no debe utilizarse en pacientes con riesgo operatorio alto, inestabilidad hemodinámica y en pacientes con más de 2 antecedentes quirúrgicos abdominales o en aquellos que presentan necrosis intestinal o perforación. Y las medidas recomendadas para prevenir adherencias implican lo que es una técnica quirúrgica adecuada, un manejo cuidadoso de los tejidos y el mínimo contacto del material extraño con el peritoneo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.